Pues buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas. Sabemos que Judas quería escribir una carta acerca de la común salvación, pero por alguna razón que nosotros desconocemos, Judas decidió escribir eh, en contra de los apóstoles, en contra de los falsos maestros, diciéndole al creyente que contenga ardientemente su fe, que la defienda según el versículo 3. ¿Por qué? Porque hombres habían entrado dentro de la iglesia oponiéndose a Dios. Entonces, hermanos, vamos a estudiar, vamos a continuar con el estudio de esta carta. Y esto no era nuevo, hermanos. La infiltración no era nueva, la infiltración era algo que ya había pasado. Y ahora vamos a ver tres ejemplos de apóstatas que nos enseña la Biblia. Y si me acompañas para continuar nuestro estudio en Judas capítulo 1, versículo 5 al 7. Judas 1, 5 al 7, por favor. Judas 1, versículos 5 al 7 dice así, versículo 5 de Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a estudiar versículo por versículo, hermanos. Vean lo que dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Aquí Judas está hablando de esta bella acción que hizo nuestro Señor al liberar a su pueblo de la opresión de Egipto. Pero Judas es muy claro. Él dice, quiero recordarles. Mas quiero recordarles, al principio dice Judas, de algo que ustedes saben perfectamente. Le está hablando a su audiencia. Esto quiere decir que Judas se dirige a creyentes judíos, a judíos cristianos que conocían bien el Antiguo Testamento, porque Judas dice, mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ya que una vez lo habéis sabido. Dense cuenta, ya que una vez lo habéis sabido. Ellos sabían, los judíos no eran ignorantes en este tema. Judas sabe que su audiencia, valga la redundancia, sabe de lo que él les estaba hablando, sabe de lo que él les iba a hablar. Por eso es importante, hermanos, estudiar el Antiguo Testamento. No olvidemos esos escritos, hay que estudiarlos. Siempre hemos escuchado que es bueno estudiar el Nuevo Testamento, y sí es bueno, pero también es bueno estudiar el Antiguo Testamento. No es malo estudiarlo. Y claro, hermanos, debemos estudiarlo correctamente como la Escritura nos manda que lo estudiemos, que lo interpretemos. Sabemos hoy en día, hermanos, sabemos que no estamos bajo el pacto mosaico. Sabemos que básicamente este pacto mosaico consistía en que Dios decía, si me obedeces, te bendigo, y si no, hay maldición. En pocas palabras, así consistía el pacto mosaico, pero nosotros ya no pertenecemos a ese pacto. Nosotros pertenecemos ahora al nuevo pacto, al nuevo pacto. El pacto condicional ha quedado atrás y ahora tenemos el pacto incondicional, el cual está basado en la gracia de Dios, el cual está basado en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no quiere decir que vamos a desobedecer a Dios, ¿no? Todo lo contrario, debemos obedecerlo, debemos seguir sus mandamientos, estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado de manera gratuita, sin cumplir ningún pacto. Y Judas le recuerda
a su audiencia, les recuerda al pueblo judío que ellos tenían un pacto condicional. Y los que no se sometían, los que no se amoldaran a ese pacto condicional, Dios los iba a condenar. Y eso pasó, hermanos, alrededor de toda la historia de la iglesia, del pueblo de Israel. Acompáñenme para ver un ejemplo en Jueces 2, versículo 1 y versículo 3, al versículo 3. Jueces 2, versículo 1 al versículo 3. Vean lo que dice Jueces 2, 1 al 3. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto, dice el Señor. Pregunta el Señor: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué no me escucharon? Versículo 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Se dan cuenta, hermanos? De alguna manera, así son los apóstatas. Ven el poder de Dios, ven sus bendiciones, pero no siguen a Dios de corazón. Y Dios a estas personas las va a castigar. Las va a castigar. Vean lo que dice Judas en el versículo 5, pero ya hasta el final, ya casi acabando. Vean lo que dice: después destruyó a los que no creyeron. Dios destruyó a los que no creyeron. Recuerda, hermano, la primera generación que salió de Egipto no vio la tierra prometida. ¿Por qué? Por incrédulos, por no creer en Dios. Dios les dijo: vayan a conquistar esa tierra. Y ellos no creyeron. Ellos tuvieron miedo, no creyeron en el poder de Dios. A esto está apuntando Judas. Está comparando los incrédulos de Egipto con los apóstatas, con los falsos maestros. Y vean, realmente el pueblo de Israel sabía lo que estaba viviendo. Vean, acompáñenme a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 1 al 5. 1 Corintios 10, versículo 1 al 5. Dice así, 1 Corintios 10, 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero noten versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo el pueblo de Israel, incluso los que se decían israelitas, estaban ahí. Todos. Dice Pablo, todos estaban viendo el poder de Dios, todos estaban viendo su grandeza, pero solo algunos no quisieron creerle, no quisieron creer en Dios cuando los mandó a conquistar la tierra prometida. Y a esos Dios los destruyó, dice Judas. A esas personas que no les gustaba algo que decía Dios, a esas personas que decían: no, yo hasta aquí sigo, hasta aquí me quedo, yo ya no sigo más con Dios, lo demás ya no me interesa, no me conviene a mí. A esas personas Dios las destruyó, Dios las destruyó. Pero la pregunta, hermanos, es: ¿por qué las destruyó? La pregunta es: ¿por qué? Bueno, vean lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 10, pero en el versículo 6. En el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se dan cuenta? Esto nos está enseñando Judas a no caer en la incredulidad, hermanos, a no caer en los mismos pasos que cayó el pueblo de Israel. No porque estés en una iglesia cristiana ya vas a ser un cristiano verdadero, o no porque me haga llamar cristiano ya lo voy a hacer. No, tú eres cristiano porque reconoces el señorío de Jesucristo, sometes tu vida a Él y le obedeces, y le obedeces. Ese es el punto importante, la obediencia a Dios. Tú vas a decir como verdadero cristiano, no me gusta lo que Dios me está poniendo por delante, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Recuerden, ellos, estos hombres en el Antiguo Testamento, estaban en un pacto condicional. Se condicionaba a algo, aquellos tenían que hacer algo. Si me obedeces, te bendigo, si no, te maldigo. Nosotros, hermanos, estamos bajo el pacto incondicional. No hay condición alguna, es por gracia total. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero vean lo que dice Marcos 13:13. Marcos 13:13. Dice así Marcos 13:13. Y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre. Vean, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Aquí no está hablando de que si vas perseverando y por cualquier motivo, por cualquier circunstancia de la vida, dejas de perseverar, entonces tú pierdes tu salvación. No es así. No es así. Recuerda, la salvación no se pierde. La salvación jamás la vamos a perder. Aquí está hablando de que el hombre que es realmente salvo va a perseverar hasta el final. El hombre que realmente es salvo persevera hasta el final. No tropezará, no va a caer en esa perdición para el día malo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo persevera hasta el final por gracia. Dios es el que hace la obra. Acuérdense, hermanos, Dios es el que persevera, el que hace que perseveremos. Esto se le conoce como la doctrina de la perseveración de los santos. Este es el nuevo pacto, hermanos, que Dios hizo con sus hijos. El que Dios los iba a preservar hasta el final. Dios es el que preserva, hermanos. Los apóstatas, los falsos maestros, caerán. Ellos no van a perseverar al final. Así como el pueblo de Israel, Dios los sacó, Dios les dio las bendiciones, pero ellos no perseveraron. Así también los apóstatas, los falsos maestros. Ellos no es que perdieron la salvación, no, hermanos. No es que tuvieron la salvación y después la perdieron, no es así. Ellos jamás han tenido la salvación. Ellos creerán que son salvos, creerán que son cristianos, se engañarán a sí mismos. Mas los hijos de Dios llegarán al final. Únicamente ellos llegarán al final. ¿Por qué? Por gracia y misericordia de Dios. Porque Dios les ha dado el regalo de la salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? El israelita vio el poder de Dios. Vio cómo Dios lo liberó, cómo los sostuvo en el desierto. Mas al final no creyeron. Muchos no creyeron. Así los apóstatas ven el poder de Dios y al final no creen en Dios. No creen en Dios. Y ese es un ejemplo, hermanos. Cómo gente puede ver el poder de Dios, gente puede ver la grandeza de Dios, su misericordia, su gracia, su poderío, pero al final no va a perseverar. Al final va a caer, no va a creerle a Dios. Así son los apóstatas. Y vean lo que dice Judas 6. Judas 1, capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice Judas 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice al principio del versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos ángeles son los demonios, o conocidos como los ángeles caídos, o los demonios. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. No sabemos con exactitud, hermanos, cuándo ocurrió esta caída. Solo sabemos en Génesis que esta caída fue después de la creación, ya que cuando Dios acabó la creación dijo que todo era bueno, todo era perfecto en gran manera, era muy perfecto, pero después de eso, probablemente después de la creación, los ángeles se rebelaron en contra de Dios. Pero la Biblia, la Escritura nos enseñan de un ángel en especial que es Satanás, ¿no? El ángel más grande. Hay una profecía, hermanos, dedicada al rey de Babilonia que nos da una idea de cómo fue la caída del más grande de los ángeles, que fue Satanás. Acompáñenme para que veamos más o menos cómo fue que cayó. Dice Isaías 14, versículo 12 y 15. Isaías 14, versículo 12 y 15. Dice así Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de este lucero de la mañana, aquí está hablando de Satanás, cómo Satanás cayó. Hay otra profecía, hermanos, que encontramos en la Biblia, que es la de el rey del Tiro. El rey de Tiro, que se encuentra en Ezequiel 28. Si me acompañas para poder leer esta profecía, Ezequiel 28, versículos 12 al 17. Ezequiel 28, 12 al 17, dice así el versículo 12 de Ezequiel 28, dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunicio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado y hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esta profecía, hermanos, se refiere al rey de Tiro, porque él tenía estas características, pero de manera alegórica, como la de Isaías, de manera alegórica, de manera de sentido figurado, Ezequiel y Isaías están apuntando ¿a quién? A Satanás. Satanás era un querubín y estuvo al lado del Dios, viendo su grandeza, viendo su poder. Pero vean lo que dice Judas, regresando a Judas 1, versículo 6, vean lo que dice Judas, versículo 6.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Estos ángeles, como Satanás, no aceptaron lo que pasaba en el cielo, no aceptaron la posición que Dios les dio, no aceptaron los límites que Dios les puso, no aceptaron tampoco los dones que Dios les dio y mucho menos aceptaron el trabajo delante de Dios. Y al final se rebelaron en contra de este Dios, en contra de Dios. Ellos no aceptaron absolutamente nada, ellos se rebelaron. Dice y continúa diciendo Judas ahí mismo en el capítulo 6, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles malos, los ángeles caídos serán juzgados en el día final por no aceptar los designios de Dios. Judas otra vez compara a los demonios con los apóstatas, los falsos maestros. Los apóstatas no aceptan la voluntad de Dios. Ellos no están contentos con lo que tienen. Siempre hay un porqué. Nunca hay una aceptación de parte de ellos. Siempre hay un porqué. Ellos no aceptan ni la dignidad que Dios les dio, ni la morada que Dios les dio. Siempre hay algo, que porque estoy alto, que porque estoy bajo, que porque tengo esto, que porque no tengo aquello. Siempre hay un porqué. Pero los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, nosotros, hermanos, debemos aceptar la buena voluntad de Dios y estar conforme con lo que tenemos, agradeciendo a Dios por todo, por todo. Si tengo dinero, gloria a Dios. Y si no tengo, gloria a Dios. Así debemos de actuar nosotros. La rebelión y la apostasía tendrán su paga en el infierno, hermanos. Es lo que está diciendo Judas. Vean, hermanos, los ángeles vieron la creación de Dios y vieron su poder. Los israelitas, de igual manera, vieron el poder de Dios cuando los sacó de Egipto. ¿Y cómo fueron? Exactamente iguales. Iguales. En rebelión en contra de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto a los israelitas, a los ángeles y ahora toca ver a los gentiles. Vean lo que dice el versículo 7 de Judas. Judas 1, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturalezas, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean lo que dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, estas ciudades, Judas las compara con los ángeles, hermanos, con aquellos, dice, con los ángeles. Los ángeles cayeron en inmoralidad sexual. Decimos esto respecto a los ángeles que cayeron en esta inmoralidad sexual. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una teoría que dice que los ángeles tomaron las hijas de los hombres según Génesis 6. Pero esta teoría, como es muy larga, hermanos, y debido al tiempo no la vamos a ver, pero se encuentra en Génesis 6. Ya más adelante quizás tocaremos el tema de esta teoría, que los ángeles cayeron en inmoralidad sexual porque querían acostarse con las hijas de los hombres. Pero el punto, hermanos, es que ellos tenían la misma inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra tenían la misma inmoralidad sexual que los ángeles. Y era muy grande esta inmoralidad sexual. A tal grado, hermanos, que cuenta la historia de Sodoma y Gomorra que los hombres que vivían ahí querían meterse con los ángeles que estaban con Lot. Eso era ya una inmoralidad sexual muy grande de parte de los hombres de Sodoma y Gomorra. Pero vean lo que dice Judas, continúa diciendo Judas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza.
Esta frase, hermanos, se traduce mejor como habiendo fornicado e ido en pos de otra carne. La mejor traducción no dice contra naturaleza, sino dice otra carne, que ellos fueron en vicios de otra carne. La idea, hermanos, otra vez, la idea es la inmoralidad sexual. Esa es la idea, hermanos, la inmoralidad sexual. Pero Sodoma y Gomorra no solo fueron juzgados, hermanos, por la inmoralidad sexual, sino que ellos fueron juzgados por más pecados. Y esto lo encontramos en Ezequiel 16. Si me acompañas ahí rápidamente para ver Ezequiel 16, versículo 49 y 50. Ezequiel 16, 49 y 50, vean lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, dice el Señor. Se dan cuenta, no solamente fue inmoralidad sexual, sino que fueron mucho más pecados. Fue soberbia, saciedad de pan, su carne la saciaron tanto, abundancia de ociosidad. Estas ciudades, hermanos, no quisieron sujetarse a la palabra de Dios. Si tú recuerdas un poco de la historia, Lot les advirtió acerca de las cosas que Dios había visto de su pecado por medio de los ángeles, pero ellos seguían en sus deleites, ellos seguían en sus deseos pecaminosos. Ellos no reconocían la voz de Dios, mas los hijos de Dios obedecen y reconocen la voz de Dios, reconocen su palabra. ¿Para qué? Para que ellos sean guiados. Esto es importante, hermanos. Los que no son hijos de Dios quieren torcer el mensaje, quieren torcer la palabra de Dios. Este mensaje divino que tenemos lo quieren torcer, lo quieren desvirtuar. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen el verdadero mensaje, ellos no reconocen la verdadera palabra de Dios. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren, lo que ellos les convenga para ellos. Y así eran, hermanos, los que se encontraban en Sodoma y Gomorra, no reconocían la voz de Dios. Por eso dice Judas en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, escuchen, hermanos, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas ciudades, hermanos, como dice Judas, son un ejemplo del fuego eterno del infierno. Dice Judas, el infierno es real, la apostasía se puede cometer y se está cometiendo dentro de las iglesias. Aunque Dios bendiga a su pueblo, aunque Dios bendiga a todos los que se encuentran en la iglesia, la apostasía está adentro. Pero al final, dice Judas, será castigada con el fuego eterno. Israel no aceptó el poder de Dios y no creyeron para conquistar su tierra prometida. Los ángeles no aceptaron su posición que Dios les había dado y decidieron, dice Judas, abandonar su morada, abandonar su dignidad. Y este pueblo gentil, hermanos, este pueblo de Sodoma y Gomorra no supo reconocer la voz de Dios cuando se les advirtió de su pecado. Ellos no quisieron la palabra, mas quisieron sus pasiones, hermanos, su carne. Entonces, todos, hermanos, estos tres ejemplos que Judas nos está dando, de alguna manera conocieron a Dios, al Dios verdadero, conocieron su poder, conocieron lo que Él era, pero al final decidieron desobedecerle. Y así son los apóstatas, hermanos, así son los falsos maestros. Así son, hermanitos. Todos conocen del poder de Dios, pero al final deciden dejar a ese Dios. Pero por el otro lado, de manera de contraste, estamos nosotros, están los hijos de Dios. Nosotros vemos el poder de Dios
y lo seguimos, le obedecemos. Gracias ¿a qué? Gracias a la palabra que nos ha dado. Porque aquí tenemos todo, hermano, aquí tenemos todo lo que necesitamos. En su palabra está todo para poder seguir en sus caminos. Recuerda, hermanos, que la sana doctrina se va a ver reflejado en nuestras vidas. Si no es así, hermanos, si tu vida no es reflejada en la Escritura, si tu vida es una vida llena de perdición, entonces no tienes sana doctrina, hermanos. Por más que tú escuches a buenos predicadores, a predicadores que se esfuercen por predicar la sana doctrina, por más que los escuches, si tu vida no cambia, probablemente, hermanos, probablemente no seas salvo, no seas salvo. ¿Por qué? Porque quizás, hermano, vas a escuchar la palabra de Dios, vas a estar de acuerdo con alguna sana doctrina, pero va a venir una prueba, va a venir algo fuerte y te vas a alejar, vas a apostatar de la fe. Y entonces nunca fuiste salvo, nunca fuiste salvo. Hay que aceptar, hermanos, la voluntad de Dios. Él nos da lo que nosotros nos conviene. Él nos da lo que tenemos por un propósito eterno, hermanos. Estos 3 ejemplos que Judas nos dio aquí de lo que es un apóstata, de lo que hacen los apóstatas, como lo han venido haciendo desde muchos años atrás, estos ejemplos están para nosotros, hermanos, para que nosotros no caigamos, así como lo dijo Judas al final del versículo 7, esto está puesto para un ejemplo, hermanos, para que nosotros lo veamos, para que nosotros seamos confrontados con estas palabras y digamos, ¿dónde estamos caminando? ¿Si en el camino de Dios o en el camino de la apostasía? Recuerda esto, hermanos. Los israelitas no creyeron y al final padecieron. Los ángeles, la creación de Dios también, los ángeles no querían su dignidad, no querían la posición donde Dios los había puesto y perecieron. Sodoma y Gomorra, ellos no reconocieron la voz de Dios y decidieron seguir sus pasiones. Y al final perecieron en el fuego eterno. Y así, hermanos, Judas compara a los apóstatas, a los falsos maestros que niegan a Dios, ven el poder de Dios, ven su poder, su soberanía y lo niegan, hermanos. Así son los apóstatas. No seamos como ellos. Creámosles a Dios, sigamos el camino de Dios, hermano. Y así acabamos este estudio de estos 2 versículos de Judas. Para la próxima clase, hermanos, si Dios quiere, continuaremos con los demás versículos de Judas. Dios los bendiga.